Cristóbal, muchas gracias por atendernos. Estamos muy contentos de que nos hayas concedido unos minutos. Es un gusto para mí, Rosa, poder compartir con ustedes. Encantados. Bueno, te presento primero. Cristóbal es historiador y escritor mexicano. Es miembro del grupo Disyuntivas, que publica un cuaderno de pensamiento y cultura, del cual eres editor. Y también eres columnista en diversos medios digitales e impresos, tanto de México como de España, bueno, de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, Como participaste en las jornadas que organizó el Frente Antiimperialista Internacionalista, llamadas Imperialismo y Corona Crisis, lo primero que te quería preguntar era que valorases estas jornadas. bueno, de entrada, primero que nada, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más. Y desde luego que las jornadas me han parecido pues muy buenas, muy positivas, porque de principio hace algo que creo que así que es fundamental en la resistencia antiimperialista, ¿no? El conocernos, el volver a articularnos, el volver a reconocer las diferentes realidades de quienes afrontamos y pues tenemos que resistir a esta política tanto económica como o social, cultural que significa el imperialismo, ¿no? Entonces, de entrada, volver a tejer un mapa que nos permita ir pues, poco a poco caracterizando las formas en que el imperialismo ha ido penetrando, ha ido mermando, ha ido dominando incluso nuestras sociedades, nuestra cultura, nuestra economía, pues es fundamental, ¿no? En las jornadas, pues pudimos participar compañeras de al menos 3 continentes, Europa, América, Asia, y pudimos escuchar otras realidades que si bien las conocemos a través de diferentes medios, escucharlas de manera directa, ¿no? Y poder palpar esa realidad, ¿no? Además de tejer esa red fundamental antiimperialista, que es la que nos permite a nosotros poder ir articulando después respuestas ante esta política injerencista y imperialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy positivo el resultado. Hay una declaración que nos escuchan, que nos ven, pueden consultar en la página pues, del Frente, y desde luego hay una serie de acciones que se estarán difundiendo y realizando, ¿no? En ese sentido, me parece muy positivo, ¿no? Bueno, quería preguntarte también cuál es la percepción que se tiene en México del imperialismo, de la ofensiva imperialista en general. Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿no? Porque desde luego depende de dónde estemos parados, ¿no? Recientemente, ustedes habrán visto, el mundo vio la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente mexicano, tiene cerca de 2 años, a Donald Trump, y pues una serie de críticas, una serie de comentarios a favor y en contra se despertaron, ¿no? Por un lado, la derecha recalcitrante, la ultraconservadora, que aprovecha todas las acciones para criticar cualquier acción del gobierno, este gobierno que, bueno, que si bien no es un gobierno anticapitalista, tiene algunos matices que creo que son importantes analizar a detalle, ¿no? Y que, bueno, ante esta visita, pues las críticas, otra vez, irónicamente, aquellos alas conservadoras que representadas por partidos como el PRI-PAM, criticando la sumisión del gobierno actual, cuando sabemos perfectamente que en años anteriores, si la penetración del imperialismo en términos culturales como económicos ha sido profunda en México, ha sido precisamente por esa política de entrega que han tenido en nuestros gobiernos anteriores, ¿no? Por el otro lado, sectores de la izquierda moderada, de la izquierda parlamentaria, propio Morena, pues con ciertas dudas, ¿no? Porque desde luego la figura de Donald Trump y la figura del imperialismo es muy compleja, muy cambiante, muy contradictoria, y nos pone a nosotros en un entredicho, ¿no? La economía mexicana es en muchos sentidos dependiente de su relación con los Estados Unidos. El nuevo Tratado de Libre Comercio vuelve a establecer esa relación de dependencia en muchos sentidos para la comercialización de los productos y también para el intercambio comercial en general, pero también académico e intelectual, ¿no? Por el otro lado, la izquierda extrema desconfiada de este gobierno, por considerarlo al fin y al cabo la continuidad del capitalismo, pues desde luego no puedo otra cosa que difundir críticas radicales ante esta relación, que reitero, es sumamente compleja, ¿no? Sí. Nosotros estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, como dijera un presidente no tan agraciado, pero esa frase es cierta.
Y eso hace muy difícil la relación, tan solo con nuestros migrantes. Tenemos millones de mexicanos latinoamericanos, pero particularmente mexicanos en los Estados Unidos de manera ilegal, millones esperando poder cruzar, que nada más esta crisis del coronavirus de una pequeña tregua para lanzarse de nuevo a este llamado sueño americano. Tenemos una política racista, xenofóbica permanente de los Estados Unidos, sea el presidente que sea, ahora con Donald Trump exacerbada, y que eso nos vuelve muy compleja la relación política, ¿no? Y la dependencia económica bueno, que se agudiza, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que en términos de cómo ve México a Estados Unidos, lo ve con desconfianza. Cómo ve a la política imperialista, lo ve siempre con esa, pues como diría el Che, no podemos confiar ni tantito así de ellos. Sin embargo, desde luego, hay sectores proclives a una relación estrecha, pues realmente basada en la sumisión, ¿no? Como son las alas conservadoras, ¿no? Que Ya, ellos desean incluso una mayor injerencia de los Estados Unidos, ¿no? ya. Quería preguntarte también si la crisis del coronavirus, la pandemia, está afectando para mal, supongo, toda esta relación. Pues está complejizándola más, ¿no? Es un elemento que viene a complejizar más esta relación de por sí ya difícil, ¿no? Ahora, después de la visita, pues como parte de la diplomacia, ambos presidentes de las dos partes evitaron tocar temas como, por ejemplo, el muro fronterizo, que Trump tanta insistencia ha tenido con él, pero 2 días después, terminada la reunión, terminados los halagos mutuos propios de la política de arriba, pues viene ya declaración de Donald Trump diciendo que si él no hubiera construido el muro, México estaría infestando de coronavirus a los Estados Unidos por la cantidad de contagios que tenemos en nuestro país, en una declaración totalmente cínica, porque es precisamente los Estados Unidos el país con más contagios a partir de eh, Gestión. pues de su gestión, de esa actitud tan ambigua que ha tomado frente al coronavirus, como lo hiciera Bolsonaro en Brasil y otros, ¿no? Aunque ahora ya ha salido en diferentes fotos y declaraciones diciendo que lo más patriótico es ponerse el cubrebocas, ¿no? Desde luego porque está en un proceso electoral, ¿no? Entonces yo creo que viene simplemente a complejizar, sí, pero viene a matizar, creo, con mayor claridad aspectos que están presentes permanentemente, este racismo, esta xenofobia, esta agresión verbal permanente, sabiendo que, bueno, que México es un país que tiene la gran mayoría de su economía en relación de dependencia o no, pero en relación con los Estados Unidos, y entonces eso hace muy difícil para la política mexicana o para los políticos mexicanos enfrentarse de manera directa con Donald Trump. No tanto así la parte de las resistencias populares, que desde luego vemos muy dañina esa cercanía, ¿no? En México una serie de llamados megaproyectos o planes de desarrollo, polos de desarrollo, o sea, donde se hace una serie de infraestructura turística, porque ahora se apuesta más a esa industria, el turismo, como por ejemplo en la región donde yo estoy, que es la de Yucatán, con este famoso Tren Maya, imagino que algo ya habrán escuchado, que genera una enorme resistencia e inconformidad en las comunidades de los pueblos originarios, particularmente los vinculados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al zapatismo, por esa destrucción que sí se hace abiertamente de la naturaleza, de las comunidades, y por esa no inclusión en los procesos de desarrollo, de modernización, de industrialización de los sectores pues marginados históricamente, ¿no? Entonces ahí también sí hay un problema con este gobierno actual, esa continuidad de esos proyectos en donde los monopolios, que además hay que recordar, los monopolios son un elemento fundamental para la existencia del imperialismo, logran desarrollarse más todavía, ¿no? Entonces, realmente es una relación muy compleja, ¿no? La que tenemos aquí en México, en realidad en toda América Latina, ¿no? Con esta política además extractivista, la gran mayoría de la extracción minera que se realiza son o de los Estados Unidos o de Canadá, que al fin y al cabo Canadá es un país aliado en muchos sentidos del imperialismo norteamericano, ¿no? Las resistencias antiimperialistas en estos momentos están muy dispersas. ¿Consideras esto una debilidad? ¿Cómo lo ves? Pues es un factor que nos ha mermado en muchos sentidos, ¿no? Es una realidad, el imperialismo ha logrado o logró en muchos sentidos dispersar a tal grado la resistencia imperialista
que incluso yo lo he comentado en diferentes momentos, no es algo desde luego nuevo, yo muchos autores lo han dicho, se dijo en la jornada que tuvimos, Sí. al grado de que incluso en las investigaciones universitarias, en la academia, en la ciencia, se dejó de hablar de imperialismo. Incluso en muchos sectores de la política de izquierda, se dejó de hablar de imperialismo. Llegó un momento en que a estos discursos de globalización vinieron a suplir a la palabra imperialismo, vinieron a hablarse con libros que, por cierto, un análisis muy bueno de Attilio Borom, su libro Imperio e Imperialismo, contra aquel libro de Imperio, unos autores diciendo que existía un imperio sin imperialismo, lo cual resulta absolutamente ilógico, pero bueno, todo esto vino a mermar la resistencia antiimperialista, porque si no nombramos la enfermedad, ¿cómo encontramos la cura? Y Sí. si no dejamos de hablar de la existencia del imperialismo, se oculta por las diferentes estrategias que tienen ellos, culturales, políticas, económicas, y a través de la incluso dispersión ideológica que ha sufrido la propia izquierda al eliminar muchos conceptos, no solo marxistas, sino de otras teorías sociales críticas que han terminado siendo favorables pues, al imperialismo, a la dominación y a la penetración cultural, ¿no? Hay una entrevista fabulosa que le hace justamente a Tilio Boron a Roberto Fernández Retamar, este gran escritor cubano fallecido hace apenas un año, en donde Retamar recalca algo. Resulta irónico ante las teorías postcoloniales el hecho de que las teorías postcoloniales no nombren a América Latina como parte de estos procesos, siendo América Latina el continente con mayor experiencia colonial en su historia, más de 500 años contando hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué otra región del mundo pudiera eh, ¿en qué otra región del mundo, mejor dicho, pudiéramos hablar de una resistencia imperialista tan larga, de tanta data como en América Latina? Y justamente creo que uno de los elementos fundamentales que ha caracterizado a América Latina es eso, cuando nos acercamos a las ideas, al pensamiento latinoamericano, tiene por condiciones dos elementos, ser anticolonial y ser antiimperialista. Esa es una característica fundamental del pensamiento autóctono latinoamericano, ¿no? Y que es fundamental. Y ahí tenemos los ejemplos de Fidel, el Che, Sandino, Bolívar, Martí y muchísimos otros en la actualidad. Pero desde luego es cierto, la desarticulación ha sido favorable al imperialismo. Decía al principio, la importancia de las jornadas es esa, poder ir rearticulando la resistencia a partir de qué? A partir de volvernos a reconocer, volvernos a encontrarnos y de ahí poder crear estos elementos que nos permitan ir articulando una resistencia antiimperialista en todo el mundo, porque todo el mundo está afectado por la política imperialista, ¿no? Una de las cosas que creo que es fundamental que en los discursos, incluso nuestros, de la izquierda o de la resistencia antiimperialista, a veces pasa por alto, es que el imperialismo no es solo una política agresiva, bravucona, ofensiva, sino que es sobre todo una estructura económica sustentada por el propio desarrollo capitalista, que esa ha sido otra de las cuestiones, creo yo, que la izquierda ha perdido o perdió cierta profundidad cuando dejó de hablar de proyectos anticapitalistas. Para hablar de un antiimperialismo hay que hablar también de un anticapitalismo, ¿no? Cómo cortar, no podemos cortar solo las ramas expansivas que pudiera ser el imperialismo si no cortamos la raíz de algo que es el capitalismo, ¿no? La izquierda tiene que repensar ese elemento fundamental y ahí creo que entran un poco las contradicciones que hablábamos en particular de México y los sectores, como algunos sectores pues no, en su cuestionamiento sobre o no la relación con los Estados Unidos no llegan a tal profundidad, sea por, pues por estrategia propia de su mirada política o bueno, incluso por desconocimiento, ¿no? Pero creo que es algo fundamental. Cuando hablemos de antiimperialismo, creo que es necesario volver a hablar de anticapitalismo. Y estos son otro de los elementos que ayudó a la dispersión de la resistencia, ¿no? La izquierda dejó de hablar de grandes proyectos emancipatorios como ha sido el socialismo para hablar de luchas fragmentadas y de resistencias que desde luego son absolutamente válidas y necesarias y tenemos que continuar con ellas, pero tenemos también que repensar un gran proyecto emancipador que pueda liberar a la humanidad de este sistema imperialista, capitalista que la oprime en diferentes formas, ¿no? Tras las jornadas, el Frente lanzó esta propuesta de un movimiento antiimperialista mundial. ¿Cómo evalúas esta propuesta del Frente, del Pues FAI? yo creo que ya lo hemos dicho, es totalmente necesaria, válida, urgente realmente, ¿no? Ahora
yo estoy hablando desde México, pero la resistencia antiimperialista se está dando en Venezuela, se está dando en Cuba, con ese largo bloqueo que no es nada más los discursos de Donald Trump o de Obama, que si era más bueno, o de Bush, que era más agresivo. Es una política económica de opresión. En América Latina tenemos la resistencia de Venezuela, de Cuba, con los bloqueos económicos, con el robo del oro a Venezuela reciente, con la ayuda de otro país, que otra potencia europea, o bueno, que fuera potencia europea, un país colonialista en América Latina también, precisamente a los Estados Unidos y otras regiones del Caribe, y con el robo del banco de inglés de la riqueza, parte de la riqueza venezolana. Y bueno, hay infinidad de agresiones, ¿no? Injerencia política, como en Chile, como con Bolsonaro, con esas figuras de presidentes tan neofascistas que tenemos en América Latina recientemente, ¿no? Y en el mundo en general, bueno, su alianza con el sionismo que agrede permanentemente a Palestina, su agresión a otros países, en esa lucha por el dominio comercial con China, con Rusia, en el cual nuestros países se ven, pues, desde luego, pues, agredidos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que la articulación de una resistencia global antiimperialista es, desde luego, urgente, una necesidad que creo que tenemos realmente pues, desarrollar de manera, pues pronta desde luego, lo más profunda posible, ¿no? Pues esperamos lograrlo entre todos, de este lado del charco y de aquel. Muchas gracias por tu tiempo, Cristóbal. No, no, muchas gracias a ustedes y un gusto, desde luego, Un compartir gusto. con ustedes nuevamente.